Estamos transmitiendo esta mesa que desde el equipo de la revista Común y con el apoyo y también la convocatoria de la revista Jacobin Latinoamérica, estamos aquí para conversar con 4 analistas, con 4 pensadoras, pensadores que vamos a conversar un poco sobre el resultado de las elecciones recientes en México, en un proceso que sin duda debe ser, creemos nosotros, problematizado, desmenuzado, desde una perspectiva mucho más compleja de lo que desafortunadamente se ha visto quizá de bote pronto en algunos de los medios de comunicación dominantes o incluso en las redes sociales, ¿no? Sin lugar a duda, estas elecciones pusieron a prueba de muchas maneras pues lo que se conoce finalmente como el proyecto de la 4T, el voto por Morena, por el proyecto que representa, por sus candidatos, y sin lugar a dudas también un voto que de una u otra manera calificó el resultado de 3 años de gestión y de un año particularmente complejo, el año de la pandemia que ha producido una crisis económica fuertísima, de cuyos efectos pues todavía no podemos tener los resultados, digamos, verdaderos o en un sentido comprensivo más amplio, ¿no? Entonces, pues nos pareció importante tener un espacio en el que pudiéramos tener otras voces que han pues ya dado algunas opiniones que nos parecen relevantes. Entonces, desde la revista Común, yo, Diana Fuentes, que soy parte del comité editorial, y también con la colaboración de la revista Jacobin Latinoamérica, de la cual Máximo Modonesi también forma parte, programamos este evento. Tenemos aquí a 4 invitados, Oriol Mayó, los voy a presentar a todos para después darles la palabra, pasar una ronda y aprovechar que están ellos y escucharles. Oriol Mayó es editor, es autor de 11 libros y pues nos acompaña esta tarde. Senia Llévenes es filósofa, ella es académica de la UAM Coajimalpa y también pues una intelectual muy reconocida entre quienes sabemos de su presencia. Kurt Hackbart, discúlpame si lo pronuncio mal, Kurt es escritor, dramaturgo y es parte de la revista Jacobin y bueno, también es muy próximo a nuestra revista y al equipo. Y Máximo Modonesi, que es profesor de la UNAM, es exdirector de la revista Memoria y es parte del el equipo de Jacobin Latinoamérica y también pues muy próximo, un colega, un amigo querido. Entonces, pues bueno, agradecerles a los 4 y pues la idea sería tener una primera ronda en la que pues lo rico de esto es escuchar sus análisis sobre los resultados de estas elecciones. Las elecciones más grandes de la historia de México siempre son las más grandes, evidentemente cada 3 años son las más grandes, pero estas siendo elecciones intermedias, uno podría pensar que tendrían unos resultados pues de otro tipo. Sabemos que son elecciones muy, muy importantes porque en realidad también lo que se está jugando aquí es cómo se van a preparar las elecciones para 2024 y entonces se vuelve fundamental analizar qué es lo que ha sucedido, esta contradicción aparente entre un país tan centralista como el nuestro, que tiene un resultado determinado en la Ciudad de México, pero un resultado general que es muy distinto en términos del voto o no a Morena y por supuesto todo lo que sucedió con los otros partidos, en fin. Entonces, bueno, pues me gustaría darles la palabra en el orden en que aparecieron en el cartel y escucharlos unos minutos para una primera ronda para después dar paso a una siguiente ronda también. Entonces, Kurt, quisiéramos empezar contigo. Bueno, muchas gracias, Diana, y gracias a la Revista Común y a Jacobin América Latina por organizar el foro y por invitarme. Bueno, mi balance inicial es positiva del día de las elecciones, en el sentido de que Morena quería mantener su mayoría en la Cámara de Diputados. Esto fue fundamental. Y esto a pesar de, pues, como bien sabemos, una alianza entre todos los partidos grandes de la oposición, toda la organización de los empresarios, Claudia X González, la parcialidad
muy abierta del Instituto Electoral. Y pues, como siempre, ¿no? El muro casi unánime de prensa, tanto nacional como internacional, ¿no? Entonces, y como bien mencionaste en la introducción, saliendo de un año de crisis, ¿no? De pandemia, donde la economía creo que bajó 8,5%. ¿No? Y esto solo ha tumbado a gobiernos en otros países, ¿no? Es decir, gobernantes que han tenido elecciones durante la pandemia o poco después. Entonces, esto en ese sentido es positivo, en el sentido de que retiene su mayoría, pierde unos cuantos escaños en la Cámara, pero tiene la mayoría suficiente junto con sus aliados. Podemos hablar después de qué tan buen aliado va a ser el Partido Verde, que no es nada verde, pero bueno, esto creo que para otra ronda. Gana que 11 de 15 gobernadores y además en partes muy variadas del país. Donde el PRD nunca en 20 años tuvo mucha presencia en el norte, vemos un partido Morena ganando en ambos Baja California, ganando en Sonora, estados muy diferentes que los estados del sur, donde antes el centro izquierda tenía su mayor fuerza, ¿no? Y además ganó en el centro y hasta Campeche, ¿no? En cuanto a legislaturas, 19 de 30 legislaturas, en 5 de ellos creo que ganó pues el famoso carro completo, como en Chiapas. Aquí en Oaxaca ganó creo que 20 de 25 en muchos municipios. Obviamente los números en sí, pues hay que matizarlos y hablar de quiénes realmente ganaron, que seguramente vamos a hacer. Pero yo creo que mi primera apreciación es que Morena tuvo un buen día, sobre todo para los que no estamos tan chilangocéntricos y no estamos en la Ciudad de México, donde pues obviamente sabemos que los resultados fueron otros, ¿no? Y creo que eso es importante celebrarlo, ¿no? Yo creo que pues siendo creo que todos aquí de izquierda, pues sabemos que las cosas siempre las tenemos difíciles, ¿no? Y hay un elemento, creo que, derrotismo inconsciente que a veces nos afecta por las tantas derrotas que hemos tenido que soportar por muchas razones, ¿no? Entonces, una primera operación sería celebrar la victoria, ¿no? Con mucho en contra. Y luego de ahí, pues, ir analizando y matizando. Pues muchas gracias, Kurt. Digamos que de esto que enfatizas, entonces el asunto de cuántos municipios ahora gobernará Morena, que son muchísimos. Máximo, ¿cuál es tu balance? Sí, yo tengo una apreciación diferente, sobre todo porque creo que, bueno, creo que hay dos planos. Un plano cuantitativo en donde, sí, en efecto, digamos, lo que dice Kurt es correcto, o sea, pero no podemos pensar esos datos sino términos relativos, o sea, en términos de una correlación de fuerzas que se percibía antes de las elecciones. O sea, por algo se juntaron todos contra Morena. O sea, había una avanzada del partido de gobierno, un presidente popular, una derecha muy a la defensiva, muy gesticulante, que había intentado distintas maniobras poco exitosas para tener una presencia, que tuvo que sumar al PRD, que además, digamos, tiene su propia crisis, digamos, su propia muerte clínica, diría yo. Y entonces siento que en realidad, o sea, hay que medir ese resultado respecto a las expectativas que se tenían y a la correlación de fuerza tal como estaba. O sea, nadie se esperaba que esas derechas tan debilitadas y tan poco, digamos, eficaces tuvieran ese resultado. Entonces yo creo que hay que leer las cosas en función de eso. Y además, digamos, hay un dato, si quieren, incluso comparativo. Que yo recuerde, y digamos, estoy bastante atento a esos procesos, no ha habido ningún gobierno latinoamericano progresista que haya tenido un retroceso relativo a los 3 años de gobierno. Es decir, también, o sea, es un gobierno que llega siendo la esperanza de México, que lleva desplazando 70, 80 años de un régimen con toda esa, digamos, pseudo transición a la democracia con el PAN. O sea, venía, digamos, bien y viene. No, yo no digo que haya desaparecido esa aura, pero parece centrada más en el presidente, que
en un movimiento político y en un proyecto político, digamos, que vaya más allá de la capacidad personal, carismática y de liderazgo real. Digo, no es solo una persona, es una persona y su política. Entonces siento que también hay que considerar eso. Si uno va viendo las experiencias del kirchnerismo en Argentina, del lulismo en Brasil, del levismo en todos, además, por cierto, con nombre de persona, movimientos, digamos, ligados a esa figura unipersonal. El obradorismo en México, yo creo que no hay que hablar ni de 4T ni de Morena, hay que hablar de obradorismo. Ese es el fenómeno que tenemos enfrente, con sus vicios y virtudes. Digamos, un movimiento centrado en liderazgo personal con una serie de fenómenos. Entonces, yo creo que ese es el dato, o sea, el dato fuerte que hay que analizar desde la izquierda, siendo autocríticos los que tengan que ser autocríticos y siendo críticos los que podemos ser críticos, es asumir que eso no es un tema solo cuantitativo, es un tema repito, de correlación de fuerza. ¿En qué momento estamos viviendo? Y la crisis misma, yo la leería al contrario, la crisis siento que le ha dado una oportunidad a ese gobierno incluso para mostrar una capacidad de gestión de crisis que ha sido importante. Digo, importante con sus límites, pero yo creo que en positivo la respuesta debería haber aumentado sus votos, no disminuirlos. La gestión estrictamente de la pandemia, que además permite, digamos, salvar las apariencias de una economía que de por sí no era una economía particularmente dinámica. Y por cierto, también es un gobierno que, por lo tanto, hay que, yo creo, leer ese pasaje. Y después a nivel cualitativo, yo creo que hay un dato, y eso es lo que más me asombra, lo confieso, es que no ha habido ninguna discontinuidad. Hay una asimilación de Morena a las formas de hacer políticas tradicionales que es asombrosa. En la campaña electoral no se ha tenido un solo recurso, no digo original por original, sino como que rompiera con esa lógica muy delegativa, con esos mensajes vacíos. No ha sido aprovechado, no digo para movilizar en la calle, pero para mandar mensajes de otra manera, para tratar de hacer participar a la población. Eliminaron hasta las encuestas. Ahora resulta que las encuestas era el método para elegir los candidatos y era muy discutible. Pero ahora las eliminaron, bueno, a lo mejor por discutible, pero resulta que la candidatura se han decidido la decidió la dirigencia de Morena. Eso no es un scoop periodístico de derecha, es un dato reconocido por los mismos integrantes. Bueno, el scoop fue un poco rico. La jornada saca un dato que por transparencia se preguntó cuánto se había gastado por encuestas en el Morena DF. Resulta que había 0 pesos, entonces gritaron al escándalo. Seguro están ocultando algo. No ocultan nada, gastaron 0 pesos porque no hicieron encuestas. Entonces, bueno, ahí hay un problema que me parece que la izquierda no puede ser un resultado electoral o una dirigencia, un liderazgo, tiene que ser un movimiento. Y no veo movimiento, no veo transformación cultural, no veo todo eso que se dice que está en curso, pero yo no veo dónde está en curso esa revolución de las conciencias. Me parece que hay un pragmatismo, un cortoplacismo y una lógica centrada en el ejercicio del poder desde arriba en el gobierno, y eso se paga. No se paga a nivel general, pero se paga en particular. Y creo que hay un sectores importantes y no solo pesan a nivel porcentual, yo creo que pesan a nivel de grupos dirigentes, no veo ese entusiasmo, digamos, de sectores activos, no veo activismo en Morena, veo gente que está haciendo su carrera política y veo unas bases esperanzadas, pero que no logran tampoco encontrar canales de participación. Entonces, sí, yo creo que ese es mi visión, por lo tanto, un poquito más pesimista. El énfasis puesto en el asunto de la correlación de fuerzas. Habremos de conversar sobre esto. Senia, ¿tú qué opinas? Pues yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de señalar Máximo. Es decir, creo que hay un énfasis en la correlación de fuerzas. Creo que la derecha dio una sorpresa en el sentido en el que, pues, tan moribunda, tan absolutamente moralmente derrotada no estaba. O sea, sí algo consiguió poco. Efectivamente, si lo vemos a nivel federal, efectivamente Morena tuvo un avance territorial muy importante con las gubernaturas, pero como decían, hay que ver la calidad de esas candidaturas. Porque si nos vamos al ejemplo de Chiapas o al ejemplo de San Luis Potosí, donde pusieron a una candidata débil para que ganara el candidato del Partido Verde Ecologista, que es nada más y nada menos que el Pollo Gallardo, reconocido por sus vínculos con el narcotráfico. Si empezamos a hilar todo eso, digamos, en las distintas candidaturas, ¿se me escucha?
Ok. Pues de alguna manera ahí tenemos como que la necesidad de ese análisis cualitativo del que estaban hablando mis colegas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que habría que ser que abordar de manera mucho más fina. Morena ganó, digamos, a nivel territorial, a nivel de federación, pero digamos, en la Cámara no le fue tan bien. Ha perdido la posibilidad de tener mayoría simple a menos que cuente con el apoyo del Partido Verde Ecologista. La mayoría simple es la que le permite manejo de presupuesto y reformar las leyes secundarias. Para mí eso es una pésima noticia. De hecho, creo que el Partido Verde Ecologista debería de haber desaparecido desde hace muchísimo tiempo, pero además depender del Partido Verde Ecologista es una pésima noticia. Y también va a buscar alianzas con el PRI, lo cual nos da también un panorama de cómo está Morena. Es decir, Morena habla de una renovación de conciencias y todo este tipo de cosas, pero en realidad está desplazando al PRI porque la base social que comparten es priista, o sea, es de origen priista, y porque sus cuadros principales vienen del PRI, y porque mucho de su modelo, no todo, pero mucho, tiene que ver con un estatismo y un nacionalismo del PRI de los años 70. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí tiene una fragilidad Morena. Me parece muy importante además señalar que en la Ciudad de México la pérdida no es menor, no es una cuestión como que se pueda o se deba de banalizar, ni se pueda acusar a los fifís o los que no. Yo creo que ahí es necesario un ejercicio riguroso de autocrítica. La Ciudad de México fue el bastión durante 25 años, primero del PRD y luego de Morena, el bastión de la agenda más progresista, en el sentido del nivel de derechos, nivel de feminismo, todo este tipo de cuestiones. Y en ese sentido, una pérdida simbólicamente, además, porque evidentemente no puedes comparar la pérdida de las alcaldías de la Ciudad de México con una entidad federativa, con una pérdida de una entidad federativa, pero es muy importante a nivel del peso simbólico que tiene. Uno tiene que recordar a quien se consuela como quiere, y decían, bueno, por ejemplo, en Tláhuac, con todo el que sucedió en el metro, ganó Morena. Sí, pero no hay que perder de vista que Morena ganó ahora por 11 puntos de diferencia frente a los 23 con los que ganó en Tláhuac en 2018. Son datos que no se deben menospreciar. Por otra parte, en la Ciudad de México, la gente de Morena, la gente en las zonas donde ganó Morena, salió a votar muchísimo menos. Habría que hacer un análisis fino por qué la gente de ahí salió a votar menos que la gente de otras zonas donde ganó la alianza opositora. Entonces me parece que en todo esto hay como distintos pisos y distintos niveles. Yo sí creo que es digamos, Morena se ha mantenido muy bien, ningún partido le ha ido tan bien en unas elecciones intermedias en este sentido, pero sí tiene avisos muy claros de problemas que ha señalado ya Máximo, que es empezando por qué es Morena. Porque la oposición no tiene proyecto, ese es parte de su problema. Su único proyecto es ir contra López Obrador y todo lo que representa. Pero Morena tampoco parece tener un proyecto que no sea ampararse en la figura de López Obrador, que es quien les ha tenido que hacer casi la campaña para las elecciones, porque si fuera por ellos hubiera sido todo esto un desastre absoluto. Morena a partir de 2018 lo que hizo fue incorporar, además, abrir a sus filas a todos los que se querían mudar de partido y que habían sido sus adversarios. Y eso ha generado ahí adentro un montón de problemas que tienen que ver con este pragmatismo y este cortoplacismo que hacen que el énfasis de la 4T en una renovación no solo de conciencia, sino en una transformación que consistía en llevar la ética a la política, se caiga totalmente. Entonces, muchos creyeron que eso era un discurso de efecto retórico nada más. Yo no lo creo, yo creo que el presidente López Obrador honestamente quería hacer eso, pero por ese lado Morena está perdiendo y está perdiendo rápido y mucho. Y bueno, eso es un poco como mi apreciación. Muchas gracias, Enia. Oriol. Bueno, ya se puso más interesante, ya empecé a ver como varias perspectivas. Sí, como todo resultado es agridulce, sí pienso en lo que decía Modenesi, cierto. Muchos gobiernos progresistas les fue bien al principio, aunque bueno, casi el caso argentino, a Cristina Kirchner le fue bien a medias, y en el caso brasileño, pues terminamos como terminó al cabo de 8 años, es cierto. Hay otra pregunta muy interesante aquí, la pandemia, el manejo de la pandemia, es donde yo creo justamente
que esa idea de que hablarle directamente a la gente a través de mañaneras y vespertinas, evitando la mediación de los medios, no demostró ser tan buena, porque además ya no son solo los medios. Otro fenómeno muy importante de ese, no se diría este voto oculto, pero ese voto de castigo de las clases medias, entre comillas, no, que además es un poco evidente. Si uno ve donde yo vivo, tienen fraccionamiento, no pagan ni la vigilancia, pero se sienten diferentes porque hay una barrera que los separa del barrio pobre de enfrente. Sí votaron masivamente, votaron al doble, digamos, por la alianza PRI-PAN y no votaron por Moreno. En cambio, enfrente votaron mucho menos, pero votaron por Morena, porque obviamente, en general, y es cierto, no se consiguió, por un lado, yo pienso, pues levantar un electorado que supuestamente, digamos, por los beneficios de los programas sociales, del manejo de la pandemia, podía haber respondido. Creo ahí, como hipótesis al viento, que la situación de la pandemia fue realmente muy difícil. Es muy difícil incluso mantener un interés mínimo por la política, teniendo en cuenta la situación de muchísima gente que duró más de 15 meses viviendo al límite. No es lo mismo como un amigo clase mediero que perdió su hotelito en San Miguel de Allende y que votaban PAN toda la vida y que seguirá votando con más pasión, que gente que perdió el trabajo, está viviendo al límite, gente que ha muerto familiares, porque la incidencia del COVID en los barrios populares ha sido tremenda. Entonces también hay un efecto psicológico. No es el momento en que los que teníamos una quincena vivíamos, pues sí, aislados y podíamos seguir trabajando, y en esta burbuja política, donde por cierto WhatsApp y las redes sociales tienen gran influencia porque permiten generar un ambiente, casi una burbuja perfecta, aislada del mundo, y la realidad social de la gente que tenía que salir a trabajar como fuera y de lo que fuera, que también se sintieron en parte, pese al apoyo mínimo ciertamente de los programas sociales, esa desvinculación, digamos, también importante. En ese sentido, la gran diferencia, todos nos quedamos sorprendidos, casillas del 80% de participación en la Benito Juárez y casillas de una intermedia normal entre el 40 y el 42%. Eso pasó en la Ciudad de México y yo lo noté, uno lo nota, no sé si ustedes sí lo notaron según qué barrios les tocó o qué colonias, pero obviamente en el centro de Coyoacán pues, se ve mucho la diferencia de otros barrios, igual que en Lomas Estrella no es lo mismo que las colonias del lado, y en Trabo, que se votó, perdón, en Iztapalapa se votó mucho por la única candidata, por cierto, de la que nunca se habla, porque Iztapalapa no hay análisis, pero Clara Brugada fue muy importante su papel, pero el nivel de voto de Iztapalapa nunca se pareció ni remotamente al nivel, digamos, de vanguardia, no diré falangista porque no, esas palabras no se usan aquí, esa vanguardia total, digamos, de las clases medias. Por cierto, no solo pasó en Ciudad de México, no seamos tan chilangocéntricos, en Puebla el voto contra Morena no se entiende a nivel local, se entiende como un voto de clase así absoluto, de rechazo a cualquier cosa que sea AMLO. En el sentido, y conociendo Puebla, que es donde yo vivo, entiendo, en el 62-61 eran 5,000 de izquierdas y 140,000 de derecha ultramontana. Eso no ha cambiado tanto como uno cree, sino ve el corredor azul de Naucalpan, Ciudad Satélite, que volvió a ser lo que era. Quizá en realidad lo que sucede es que nunca fuimos tantos ni tan fuertes. Yo estoy siguiendo el movimiento obradorista desde el 2005, estuve en 2006, vi las evoluciones de pasar a ser un movimiento que en 2006 parecía inmenso, a 8 meses después ser 50 pelagatos. Es decir, esa evolución constante, o en 2012 casi solo controlar esta palabra y poniendo Juanito. Es decir, la evolución de movimiento, además muy complejo, en tener un activismo medio mitómano de gente que tampoco tiene formación y que están en contra de cosas de la corrupción, pero que tampoco tienen ni formación política ni militancia, y los clásicos cuadros, digamos, transversales, que son capaces de estar un día en el PRD, otra en Morena, otra en el PRI, otra en el PAN y donde sea. Entonces, esa complejidad se vio, y el relato fácil de la victoria completa de los moralmente derrotados, obvio, no fue así. Insisto, y sí pienso que también la pandemia cambió todo, pero también pienso, para acabar, otra cosa. Lo más divertido lo comentaba una socióloga que se me hace interesante y a veces hasta divertida, Teresa Rodríguez de la Vega, lo decía: el voto de castigo se ha ido en plan frena. El voto de castigo antiactivista, izquierdista más, no se ha visto por ningún lugar. En realidad lo que se ha visto es que el estilo de frena funciona. Lo digo porque todo el mundo tiene un familiar que enloqueció hace más de 2 años, pero son la misma gente del 2006. Esa base existió, y realmente, si no fuera que en 2018 obviamente hubo
una quiebra interna de ese partido entre el PRI y el PAN, esa división que empezó en educación, en Nochitlán, que siguió con Cládix González, digamos, separándose del PRI y que ahora ha vuelto a recomponerse. Pero este tipo, también hay que analizar que en realidad la debilidad ya era nuestra. Si uno checa desde el 2005, 2004, desde el desafuero hasta ahora, ya han pasado más de 15 años, lo compacto realmente no somos nosotros, o no es el amloísmo, como se quiere llamar, ese, entre los 70, el movimiento que sea, sino lo compacto que es realmente, no quien tiene el gobierno, sino esa formación de la sociedad civil y del Estado, muy organizada y muy seria, que uno puede burlarse de Enrique Krause si quiere, de Roger Bartra, pero igual que hay unas élites muy armadas en organismos autónomos, universidades, en el mismo corazón del Estado, que esto no se ha movido en ningún momento, por eso Arturo Herrera pues, no se diferencia mucho quitando de cualquier otro, aunque es de la UAM. La única diferencia es que al menos ya no son del ITAM. Ahora ya cualquier neoliberal puede llegar al Banco de México sin pasar por el ITAM, y eso acabará con la matrícula del ITAM. Dicho esto, creo que hay que hablar mucho, pero quizá el problema es que nosotros nunca fuimos tan fuertes. Me parece que es un relato un poco exagerado, porque yo lo viví desde dentro, desde el 2005, y francamente hemos estado muy cerca y hemos estado casi en la nada, incluso en la Ciudad de México, donde en tiempos de Mancera aquí no había nada, incluso en tiempos de Brad. Hay mucho que discutir, pero tampoco creo que ninguna visión triunfalista, porque partimos de una situación donde solo había un candidato, un personaje y un movimiento en su entorno muy difícil, muy complejo, que ya parece mucho que aguante lo que aguanta ahora con la pandemia incluida, que es un tema que ahí es gran pregunta. ¿Qué pasó con una pandemia que no estuvo, por cierto, tan mal gestionada? Bueno, Oriol, vamos a considerar, yo creo que lo que han puesto en la mesa tiene que ver con este análisis necesario sobre la correlación de fuerzas. Digamos, de un lado, todo esto que ustedes ya han caracterizado fuertemente y que pone, pues eso, digamos, esa derecha de alguna manera sí homogénea en algunos momentos y con algunas figuras en torno a ciertos ejes. Evidentemente, por más que, digamos, se pueda juzgar el modo en que Obrador lo presenta, es innegable que la campaña existió, que la campaña, digamos, es parte de una andanada que tiene que ver con un reposicionamiento de estas fuerzas, y eso sí está ahí. Por otra parte, también creo que está ahí el papel del INE, ¿no? Como un árbitro que no es un árbitro, sino que interviene de un modo u otro. Muchas personas que participaron en las elecciones denuncian, ¿no? Como el INE fue colocando, digamos, y las ausencias ahí de representantes de Morena, en fin, crearon fuerzas ya en el ejercicio específico del proceso electoral. Entonces hay un montón de agentes ahí que están ejerciendo también su poder. Pero por otro lado, yo quisiera preguntarles otra cosa que me parecería muy importante, digamos, ya lo han dicho ustedes, el obradorismo, el amloísmo, el Morena ya como partido, eso que quisieron definir como partido movimiento, ¿no? Que nunca acabó de cuajar, digamos, la idea, pero también ahí se presentan un montón de elementos, ¿no? Es un partido también profundamente polarizado, ya dividido, ¿no? Por un lado, escuchar lo que pasó en la delegación, en la alcaldía Cuauhtémoc, digamos, frente a figuras de ya cuestionable trayectoria dentro de lo que fue el PRD, mientras también lo que sucedió con la candidatura de Salgado, pero suponer que ahí no había resistencia dentro de Morena, o sea, en ese análisis de la correlación de fuerzas, digamos, por un lado esa derecha, ¿no? Cómo pensarla, las posibilidades e imposibilidades que tiene, y por el otro lado Morena, y también un sector muy amplio de la sociedad que ciertamente se sintió convocado hace 3 años, pero que ahora no se siente convocado, y que eso no supone que se identifique con la agenda de la reacción o con la agenda de la derecha, ¿no? Digamos, en todo ese complejo, digamos, entramado, entonces pensar, ¿no? En también ese cuestionamiento que ya hacían ustedes de un modo u otro, es decir, ¿y dónde está el proyecto? Entonces, Kurt, un poco para armar por ahí, adelante. Sí, mucho que decir al respecto. Como han mencionado varios de los colegas, pues los problemas con Morena están a la vista y nadie puede negarlos. Desde el punto en que es un partido que ha heredado muchos de los vicios de los partidos del pasado, hasta también el punto en que y lo he escrito acerca de eso en Jacobin, es un partido que da muy poca posibilidad de muchas personas de participar, además de estar en las trincheras de las redes sociales. Y esto, pues, obviamente tiene que cambiarse yendo hacia adelante, porque dentro de algunas semanas va a haber la votación en cuanto a
los juicios a los expresidentes. En 2022, luego viene en camino esto de AMLO, se va a someter, ¿no?, al proceso ahí de referéndum. Y eso no es, a pesar de la gran popularidad del presidente que se ha mantenido, esto el año siguiente no es ganado automáticamente, ¿no? Y si Morena cree eso, pues está gravemente equivocado si es que hay un proceso de poca participación y si elementos de la derecha se movilizan a salir a votar. Entonces, ni es cuestión de 2024, es cuestión de algunas semanas y luego cuestión del año que sigue, ¿no? Y también esto nos trae al asunto del juicio de los expresidentes, ¿no? Es decir, va a haber muchos retos para Morena en el futuro próximo, ¿no? Porque si creen que ha habido como muchas críticas a nivel internacional, AMLO es un autoritario, AMLO es eso, el otro, en cuanto empiece algo serio, ¿no?, acerca de juicios a los grandes, si es a Calderón o a Peña Nieto, las críticas a nivel internacional va a ser 5 o 10 veces más, ¿no? Y si Morena no tiene una estructura que va más allá de una estructura partidista, varios de estos retos que el partido está enfrentando, ¿cómo los va a enfrentar? ¿No? Es decir, si todo se centra en la mañanera, que ha sido muy eficaz en muchos sentidos, pero es decir, si la mañanera es la única manera de comunicar desde el obradorismo, va a quedar corto hacia varios de los retos que vienen en camino. Yo quiero ver a Morena tener un programa audaz para siguiente 3 años, ¿no? Es decir, yo quiero ver a Morena que ataca la desigualdad de la riqueza, ¿no? Y ahora vemos a AMLO diciendo que no va a haber aumentos de impuestos, ¿no? Y si esto no viene de la presidencia, tiene que venir del partido, de las bases, ¿no? Es decir, como bien ha señalado Máximo, Morena en el Congreso básicamente ha sido un incondicional del presidente. Morena necesita tener la madurez de tener una agenda propia desde el Congreso, ¿no? La riqueza de los multimillonarios ha incrementado muchísimo durante la pandemia. Entonces, si algo no se hace al respecto, Morena va a terminar su primer sexenio en el gobierno con un país más desigual de cuando entró en el gobierno. Y para un gobierno que se jacta de centro izquierda, eso es un problema, ¿no? Quiero ver a Morena atacar el asunto de las mineras, ¿no?, que tienen concesiones en la mitad del territorio y que están como una aspiradora sacando la riqueza mineral del país a una tasa más rápida que durante la conquista. Quiero ver a Morena atacar el asunto de los bancos, ¿no? Donde pues todas estas comisiones y todas estas maneras de sacar dinero a los pobres termina en pues las sedes de los bancos en Madrid, en Londres, en Nueva York, en Canadá, en lo demás, ¿no? También, como han señalado varios, Morena ha mostrado su cara más, digamos, tradicionalista en temas como los feminicidios, derechos a las mujeres. Creo que ha ignorado a cierto punto, en gran parte, una relación con los pueblos indígenas, que no va más allá de un desarrollismo. Es decir, hay mucho por hacer de Morena, hay mucho que hacer. Y si empieza otra vez las batallas en cuanto a quién va a ser el candidato presidencial o quién tuvo la culpa de la línea 12, el accidente de la línea 12, no va a estar a la altura de lo que tiene que llegar, ¿no? Y con estos retos que vienen, ¿no?, empezando con la necesidad de desmantelar esta mafia de cleptocracia que mal gobernó el país antes, ¿no? Y la reacción que va a venir si es que los juicios de los presidentes realmente empieza a tomarse en serio, porque todo esto ha avanzado bastante lento en los primeros años. Pues Morena como partido y lo que hay de las bases dentro y fuera de Morena no va a estar a la altura de los retos que vienen. Y yo quiero que estén a la altura de esos retos. Gracias, Kurt. Máximo, tú decías hace un rato que en realidad no ha habido discontinuidad, ¿no? Entre digamos, pues sí, la forma de gobernar, la forma de ejercer el poder en México y lo que está haciendo Morena. Hay una cosa ahí súper interesante finalmente también se ha dicho que Andrés Manuel se retiró del partido en cuanto tomó el poder,
pero en realidad pareciera que es un poco al revés, aunque no esté aparentemente ahí, de todas maneras no se ve una oposición interna poderosa capaz de pronto disputar otra serie de debates al interior del partido y que esto se refleje en el ejercicio del proyecto del gobierno, ¿no? Entonces, pero me interesaría quizá que profundizaras por ahí o por donde tú quieras, pero sobre este tema, ¿no? De la continuidad y del proyecto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sí hay, o sea, para que quede claro, o sea, yo hablaba sobre todo de la forma de hacer política. Yo creo que sí hay un elemento importante y ahí, digamos, sin volverme ahora a, digamos, obradorista, pero yo sí creo que hay una cuestión que la misma derecha está ayudando a constituir, que es una frontera de clase, de discursiva, de composición del, digamos, de agrupamiento de bloques sociales. Eso creo que es muy importante. Es lo que han producido todos los gobiernos progresistas en América Latina. En algún momento hay, ojo, el posicionamiento de clase se produce desde la derecha, porque son todos gobiernos y el obradorista, que es además tardío, llega en otra coyuntura que no es que plantea, dice, bueno, hay que hacer algo por los pobres, ahí es un proyecto popular, pero obviamente no tiene ninguna medida y a la fecha no ha tenido ninguna medida que afectara realmente los intereses de las clases dominantes. Está tratando de negociar y abre la puerta de negociar poniendo ciertas condiciones que son condiciones de llevar adelante un proyecto más soberano, un proyecto más redistributivo, un proyecto de intervención pública, o sea, digamos, pero diciéndole bienvenidos. O sea, se ve en cada reunión con empresarios que el tono, el clima no es extremo y sobre todo el tono del gobierno. Eventualmente hay ciertos exabruptos que vienen de la derecha que son una cosa que perdieron por primera vez, digamos, no es su gobierno en el sentido estricto, es un gobierno con el que tendrían que negociar, no es su emanación directa. Eso es un dato muy importante. Entonces, a ver, pero el problema es que ese posicionamiento clasista lo produce la derecha. Desde el otro lado, me parece que hay mucho temor. Hay mucho temor para moverse como clásicamente se debería mover la izquierda, activando sectores populares, haciéndolos participar, o sea, convocándolos, no convocándolos a ser receptores de políticas públicas, convocándolos a ser activamente protagonistas de un proceso de transformación. ¿Por qué no se hace eso? Digamos, ahí habría que, podría haber varias respuestas, una respuesta, digamos, operativa, digamos, eso estorba un proceso que se conduce desde arriba. Hay una cuestión más bien en términos de equilibrios políticos. Eso, la irrupción desde abajo vendría a exacerbar los ánimos y por lo tanto a generar un clima todavía más áspero del que se... Pero el hecho es que se está calculando, y yo creo que esa es la intervención de López Obrador respecto a Morena. A partir de ese cálculo, es una intervención de que Morena no es una instancia que hace política, que tiene proyecto político, es una simple extensión, digamos, político-electoral o eventualmente político-parlamentaria de un proyecto que se fragua, digamos, en la cabeza de López Obrador y de su gabinete real y su gabinete, digamos, más cercano. Entonces, o sea, yo creo que sí hay una política, hay un proyecto muy claro en ese sentido, y es un proyecto que es de centralización del poder. Y eso se manifiesta además en una, que creo que es de las cosas más graves que han ocurrido en el campo de las izquierdas en México a raíz de la centralidad o de la hegemonía obradorista que se vino a instalar. Esa idea de que se rechaza cualquier iniciativa que sea autónoma de la iniciativa gubernamental. No solo que venga de Morena, que venga de cualquier otro lugar. Lo que es autónomo, digamos, no me refiero solo a autonomía indígena, autonomía territorial, lo que tiene que ver con una dinámica propia, que no responde a la dicotomía, o eres de la derecha o eres del gobierno, del proyecto popular, obradorista, todo. Entonces, o sea, eso yo creo que es un retroceso muy grave, incluso lo voy a decir así con clareza respecto al PRD. O sea, yo creo que Morena, la forma de hacer política es un retroceso respecto a lo que quiso ser el PRD, no lo que terminó siendo. Que era de cualquier manera un partido que tenía organizaciones sociales, que trataba de negociar, de canalizar, pero que necesariamente era plural. Había corrientes que se volvieron corrientes de interés, como se dijo, una tribalización del PRD. Pero hubo un surgimiento, o sea, hay que acordarnos cómo surgió el PRD, es una como confederación de organizaciones sociales, de izquierdas socialistas, o sea, Morena no está pensado así. O sea, a lo mejor llegó demasiado temprano al gobierno y sufrió, digamos, esa lógica de centralización. Hoy en día cuando se dice, yo entiendo y respeto el llamado de Kurt a que Morena, pero Morena, el problema es que Morena no existe como partido movimiento. Existe una dirigencia política que además, no casualmente, o sea, si hubiese toda esa dinámica, digamos, participativa, ¿cómo podía haber ganado Mario Delgado
ser el dirigente de un partido. O sea, ¿cómo es posible que se elige un dirigente de partido que está a la derecha del presidente? O sea, hay como debería ser un partido que se mueva eventualmente a la izquierda con cierta autonomía, porque ese se supone que está más en contacto con las bases populares. Entonces, que se elija un partido, un dirigente de partido a la derecha del presidente en turno, es sintomático de que eso fue una operación, y lo voy a decir así, una operación de Estado. O sea, porque es un partido de Estado. Hoy John Ackerman en La Jornada escribe que Morena es un partido de Estado. No críticamente, lo dice como diciendo que es un partido hegemónico, un partido que está ganando digo, se le escapó, o sea, pero esa es un dato significativo. Entonces yo digo, lo voy a decir así, yo agradezco a la derecha que no remarque la línea de fractura clasista, porque sobre esa se pueden constituir confrontaciones serias. O sea, el gobierno tiene un proyecto interclasista con una apuesta, digamos, redistributiva. No hay dinámica desde la izquierda que plantee conflicto, desde esa izquierda. Lo que creo es que habría que ver si puede ser ese país el país de una sola izquierda. Y si lo es realmente, y qué podemos hacer en términos de pensar a una diferente izquierda, una pluralidad de izquierda, pero eso tiene que empezarlo a reconocer no solo Morena, el propio López Obrador. O sea, como es el centro del debate político, o sea, ahí no hay un reconocimiento de que puede haber otra izquierda. Todo lo que no es su izquierda es derecha o es cómplice de las derechas realmente existentes, aquellas que se reúnen, digamos, en esas coaliciones o que hacen, digamos, o que tienen un proyecto francamente reaccionario o restaurador. Sí, digamos que incluso de esto que señalas, hasta como un tono autocelebratorio de pronto se siente, ¿no? En el resultado de estas elecciones de un sector muy, muy grande también de Morena. O sea, como diciendo, bueno, sí, la Ciudad de México es una cosa muy rara, pero la Ciudad de México está plagada de clases medias, cosa que es muy rara, ¿no? Para quienes habitamos esta ciudad. Y hay una cosa como autocelebratoria, incluso también desde el propio Andrés Manuel. Y este tema de la forma de hacer política me permite abrirle la palabra a Xenia, que hablaba hace un momento sobre lo cualitativo, ¿no? O sea, en ese análisis en donde no solo vemos las cifras y no solo vemos entonces si está guinda o está azul o está amarillo o si el verde sobrevive, sino en términos cualitativos, Xenia, digamos, a partir de lo que se ha dispuesto en la mesa. Bueno, yo creo que han señalado cosas que son absolutamente centrales y que forman parte de claves muy importantes como para tratar de entender lo que es este gobierno. Por un lado, tenemos que tratar de entender que sí es un gobierno que centraliza, efectivamente, que López Obrador es alguien que quiere concentrar el poder, pero que eso no lo convierte en un dictador, que es la caricatura que hace la oposición siempre, ¿no? Es alguien que concentra el poder negociando y que cuando siente que esa concentración de poder puede estar amenazada o que su figura y su autoridad como presidente corre en riesgo, mete un calambre y lo mete pues de manera espectacular, ¿no? Entonces, en ese sentido es una figura que se mueve así, tiene como esta ambivalencia y creo que luego en la percepción pública se falla en reconocer todo ese matiz, es un negocia mucho, pacta mucho y al mismo tiempo es alguien que concentra y que quiere tener autoridad y que además le es difícil delegar. Entonces, en ese sentido, como que me parece que es una figura que funciona en este aspecto, ¿no? Con respecto a la cuestión cualitativa, efectivamente uno de los problemas que tiene Morena es precisamente este centralismo y esta figura tan importante que es López Obrador, que es quien le saca las castañas del fuego, porque la gente, como ya se ha señalado aquí, no es morenista. Generalmente el voto, digamos, incondicional de Morena es de los obradoristas, es de la gente que cree en el López Obrador y en el proyecto de López Obrador, no tanto en los de Morena que conoce de su municipio o que conoce de su alcaldía, esos están más digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que eso dificulta mucho que Morena pueda tener esa madurez de la que también hablaban mis colegas, es decir, de plantear una agenda que no tenga que coincidir punto por punto con los designios presidenciales, que pueda proponer otro tipo de alternativas, porque lo vemos incluso en la forma, o sea, está ya interiorizado incluso en el mismo discurso que maneja Morena, que ha sido criticado
también, ¿no? Esta idea de decir, con la Ciudad de México de la Secretaría General de Morena, ¿no? Pues le fallamos al presidente y a Claudia Sheinbaum, y la gente decía, no, le fallaron a la ciudadanía. O sea, revisa tus prioridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que toda esta cuestión que tiene que ver con esta figura tan jerarquizada de un partido que no se acaba de independizar de la tutela del presidente y de todo lo que esto representa, para mí, a mi modo de ver, es un lastre. Eso por un lado. Por otro lado, creo que es un lastre también, esto que también comentaba Máximo, es decir, la idea de que hay una sola izquierda, que es la izquierda institucionalizada. ¿Cómo se llama lo que no es izquierda, que nunca es visibilizado? Porque todos los que hablan de oposición inmediatamente hablan del PRIAN, o del PRD, que bueno, es como hablar de un enfermo crónico, pero bueno, también, pero de alguna forma nunca hablan de opositores de una izquierda que de alguna forma le disputa muchas cosas a Morena. Esta izquierda está totalmente invisibilizada. López Obrador la caracterizó cuando fue lo de la termoeléctrica de Huesca como conservadora de izquierda, los conservadores de izquierda, y en este sentido ninguneó y trata de no otorgarles ningún tipo de visibilidad. Es visto como algo que no tiene ninguna viabilidad y algo que ni siquiera tiene un papel de interlocución. Entonces, eso me parece, esa como institucionalización, ese acaparamiento de lo que se considera que es la izquierda, me parece que es profundamente peligroso, porque efectivamente creo que la pluralidad es muy necesaria incluso para el enriquecimiento de la agenda misma de Morena. En este aspecto, creo que precisamente por eso vemos lo que vemos, que es que hay muchos sectores que se están sintiendo excluidos, y que no son sectores, como decían también ustedes, de derecha, ni son sectores ni mucho menos reaccionarios, ni son sectores que se sienten excluidos porque necesariamente les estés tocando un privilegio. Todos esos también están, pero creo que no hay que ningunear a mucha gente que votó en 2018 por el proyecto de Morena y que siente que Morena, por ejemplo, desde el plano de la cuestión de las mujeres y de la violencia de género hace muy poco o nada, que siente que en la cuestión sobre el aborto prácticamente Morena defiende o no se sitúa frente al presidente, que tiene una postura bastante conservadora, y gente que siente que un gobierno no puede tener su pilar en el ejército, la familia entendida en su sentido más conservador, y las iglesias, porque eso se pelea con muchas cosas de una agenda de izquierda distinta, ¿no? Entonces creo que eso está siendo como ninguneado e invisibilizado, y me parece que es sumamente peligroso. También creo que un gobierno de izquierdas que no apunte por una reforma fiscal está errado completamente. La reforma fiscal es necesaria empezar a gravar a la gente que tiene más. Y eso me parece que es inexcusable. O sea, ya hasta el G7 tímidamente empezó a grabar a Facebook, a Google, a todas estas grandes empresas, ¿no? Con sus peros, porque claro, se dejan de lado toda la cuestión de los derechos laborales de los trabajadores y todo, pero digamos, ya esos movimientos incluso están ahí. Me parece increíble que un gobierno de izquierdas no avance en ese sentido, y si el presidente no quiere, que no haya un partido como Morena que esté presionando para ir hacia esa dirección, ¿no? Entonces, ahí lo dejaría. Oriol, gracias, Tenia. Hace un momento decías que de tu conocimiento, incluso del devenir del obradorismo, del amloísmo, de esto que conduce a Morena, finalmente tú podías ver, ¿no? Esa historia de vaivenes, de algo que no cuaja finalmente, de algo que no es pues lo que a veces imaginamos, ¿no? Ese partido, ese lapsus de Ackerman, entonces ya es un partido de Estado, suena interesante, pero digamos que también en estas elecciones, creo que ahí y particularmente en la Ciudad de México, que se vuelve paradigmático sin duda, se deja ver también un problema sobre la dirección política, ¿no? O sea, las fuerzas que en términos de dirección política dentro de Morena y teniendo la estructura del Estado, digamos, de su parte de algún modo, cómo ejecutaron o no
la posibilidad de capitalizar esa enorme fuerza que obtuvieron en 2018. O sea, pareciera inverosímil que de pronto haya datos que muestren que no cubrieron todas las casillas o que no pudieron defender, ¿no? Porque de pronto, aunque había en algunos lugares gente muy dispuesta a defender el voto, desde la estructura del partido no les dieron oportunidad, querían que la gente reportara con una aplicación en el momento inmediato los datos, cuando hay gente que, digamos, muy alejados, una dirección que está pensando como muy alejada de la cotidianidad efectiva de la gente, habla como de un problema de dirección política. Yo te preguntaría desde ahí, precisamente un poco a partir de lo que se ha puesto en la mesa y de tu conocimiento entonces del devenir de esto, ¿no? Del obradorismo, del amloísmo y de su proyecto. Estás en silencio, Oriol. Ya, ahora, perdón, sí. Se me fue. A ver, varias cosas también aquí y al hilo de lo que comentó Máximo y también Xenia. Es decir, ahí está claro, Morena no existe desde el 2019. Grupos de activistas que funcionaron unos años por una lealtad personal a un proyecto, casi una travesía al desierto, y que después de una otra forma algunos se colocaron en estructuras políticas o de gobierno más bien, y otros simplemente desaparecieron. Y en ese contexto, Mario Delgado no llegó por ni siquiera Mario Delgado no es ni una operación de Estado, llegó porque el INE tuvo que intervenir en desmadre interno de Morena. Morena es el único partido del mundo que ganando pierde. Yo me acuerdo que aquellos bellos tiempos del Partido Socialista Obrero Español, entre Felipe González y cuando ganaba el partido y había cargos para todos, nadie se peleaba. Es una regla de oro en la política básica, creo. Y bueno, lo de Morena es un caso único en el mundo, porque no pudieron ni siquiera formar su instituto de formación política, no pudieron ni funcionar operativamente. Mario Delgado entró porque el INE obligó casi como policía externa a poner orden, y fue algo terrible y patético, pero tenía enfrente a Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que pues solito un hombre que no se sintió de sí mismo porque no es bipolar, supongo. Pero dicho esto, esa verdad Morena no era nada, no fue nada, ahí estamos de acuerdo. Ahora bien, en esta vieja discusión entre autonomismo y estatismo, concentración de poder, yo que últimamente uno atisba un poco mejor qué son las secretarías, cómo se trabaja, realmente y sinceramente tener el gobierno nunca fue tener el Estado. Creo que nunca mejor demostrado en este caso, y ahí se ve sí la debilidad real, y se ve incluso, por cierto, cómo esa oleada antiestatista del Estado es mala por definición, casi ese logro filantrópico, digamos, pasado un poco por Gramsci, y esa maldad intrínseca del Estado que a veces permite unir fuerzas muy dispares, explica, por ejemplo, que el neosepatismo hace años que se apartó completamente de la política real, es una política de identidad, de resistencia simbólica, que además incluso se enoja cuando alguien le roba el discurso antihispánico, y ahora resulta que ya la colonia ya era buena y el problema es el colonialismo interno, y España ya no es un problema, la madre patria. Uno empieza derribando estatuas en San Cristóbal del Conquistador y acaba casi pidiendo perdón por derribar estatuas. Ok, alguien te roba el simbolismo, es cierto, pero el estatismo como maldad absoluta y esa negación del autonomismo puede ser cierto, pero a ver, ha habido un primer gesto que empezó Obrador fue lo del aeropuerto Texcoco. Eso fue, por cierto, la señal, digamos, de una ruptura necesaria inicial con grupos de poder que vivían de ese gran negocio que iba a ser Texcoco y que es fundamental al hecho de haberlo parado para el equilibrio ecológico, digamos, del Valle de México. La segunda muy importante, se nos olvida, es Constellation Brands, que nadie pensaba que ese referéndum en Mexicali realmente va a funcionar y la cervecera se iba a ir. Luego está el Tren Maya, que se ha convertido casi en el símbolo de todos los males. No deja de ser un tren y internamente produce Morena, es muy interesante el Tren Maya. Si saliéramos del extractivismo, anti-extractivismo, veríamos la discusión interna en gobierno entre Fonatur, varias secretarías están a favor de un distinto tipo de desarrollo, de coordinarse con colectivos, con la comunidad, con el territorio, y están también funcionando dentro de Morena. Mientras tanto, si el discurso sigue siendo que la maldad del Estado y nada se puede hacer en este ogro que tiene unos tentáculos que de hecho ni existen, porque en realidad el Estado mexicano, como cualquier Estado, está más o menos desilvanado, caótico, y de funcionar funciona tan mal que ni siquiera a efectos de una fiscalía ha funcionado nunca. Entonces, realmente, aparte de esas visiones tan maniqueas, digamos, creo que hay que ver un poco más allá, ver cuál es la realidad social que nos... Y segunda, y también muy importante, eso también fueron elecciones intermedias. Ciudad de México, la alcaldía donde yo estoy, el tipo que mandaba se intentó reelegir, un tema fundamental que en la mentalidad colectiva de México la reelección es pecado. Solo unos pocos se han podido reelegir porque se considera lo peor posible. En la mentalidad mexicana, que eso es única en el mundo, la reelección
apenas empezó ahora y pocos se lo eligieron. Fallaron muchos. Entonces hay un castigo también concreto a alcaldías que es permisible, natural y que explica en ese contexto local o estatal tantas variaciones, pero hay algunos factores distintos y me gustaría comentar que ni hablamos. Cosas fundamentales de lo que yo sí creo que es una conciencia pues, autónoma, por cierto, dentro de Morena. Lo que pasó en Matamoros, el hecho que el movimiento 2030 sea un movimiento sindical que consiguió en 2019 la primera huelga exitosa realmente en las maquilas, con un aumento de sueldo fundamental. Ese movimiento se consolidó en Matamoros, generó un efecto importantísimo en Tamaulipas. Es un movimiento que en realidad casi en contra de Morena, de esa típica funcionamiento de grilla, de élites que manejan desde arriba lo que no hay abajo, ha conseguido que la zona de la frontera realmente se haya sentido, por cierto, sí, lo que supuso, digamos, la irrupción de fenómenos de Morena como defensa de los trabajadores, que ha sido un tema que casi nunca se lleva fuera de la agenda tantos años, que prácticamente parece una aparición de la nada, un lugar donde sí hay industria, sí hay maquila, y vemos desde Mexicali, Ciudad Juárez, un voto distinto que ya no tiene que ver con esa estructura de medio caciquil, medio de control que tenía el PRD, incluso que Morena puede haber permeado, y que es un voto distinto. Y ahí sí veo algunas diferencias que no veo en Ciudad de México. Porque insisto que en Ciudad de México el voto fue muy distinto y sí creo que el tema de la clase media en Ciudad de México, no importa que no conozcamos a nadie de clase media, pero la mentalidad de clase media sí es fundamental en Ciudad de México. Y hay que hablar mucho, se puede discutir mucho sobre qué es la clase media, qué es la consideración, pero una mentalidad que prima una idea de derechos y otros los excluye completamente. Eso no quita que el voto de castigo en esencia puede haber existido, pero ahí yo agarro con seña. Si los sectores más enojados, temas fideicomisos, universidades, hay muchos temas ahí, no son realmente tan importantes. La clave del voto es, y ahí sí estoy de acuerdo con Donesi, crear un posicionamiento de clase. Lo que veo más la derecha incluso en ese sentido, porque ellos sí siempre han sentido que el país les pertenece, en el sentido, en América Latina esto es muy distinto, o sea, esa radicalidad absoluta. Yo vivía, me acuerdo, en 2006 con una persona que me rentaba y cada mañana se levantaba pensando matar a Obrador. 2006 ha pensado lo mismo ahora, es de Coyoacán y eso no va a cambiar en la vida. Y esa gente se acaban regrupando. Pero lo cierto es que algunas cosas han cambiado. El único problema de fondo que habría es que, mientras tanto, la otra izquierda, por ejemplo, no realiza tampoco ninguna autocrítica. Si algo me ofrecieron en México, yo llegué en 2005. Díganme, por favor, una autocrítica del zapatismo. Porque lo que me fascina es que hablamos de autocrítica y la otra izquierda, entre comillas, las muchas otras izquierdas posibles. De cualquier manera, yo no veo textos interesantes tampoco. De verdad, ¿qué pasó con un movimiento que literalmente ahora está casi en la burbuja simbólica o en el caracol apartado? Pero, por ejemplo, yo no encuentro esos elementos. Y entonces es muy fácil, obviamente, hablar de estatismo, centralización, esas palabras que acaban convirtiéndose pues, en tropos habituales, pero me falta lo que yo desde antes no veía, esa debilidad de movimiento que ya desde el 2006 ya estaba en contra de Obrador. Tampoco diríamos en ese caso que hubo un voto de castigo, porque hay un voto que ya nunca estuvo ni con el PRD ni con Morena, pero también me parece que falta de la otra parte, porque ahí está invisibilizada también la autocrítica de los mismos que o no siguieron o demostraron que prácticamente cómo permites que Chiapas, por ejemplo, sea lo que sea. Algo tiene que ver también el apartarte de la política también. Digo, son muchas cosas y creo que en ese sentido mereceríamos, cuando hablemos de autocrítica, que hablemos mucho más a fondo y de muchos más sectores también. Pero bueno, esto lo dejo ya como provocación casi. Bueno, pues Xenia está pidiendo la palabra, entiendo que es a la provocación. Gracias. Exactamente, estoy pidiendo la palabra a la provocación. Bueno, quiero decir que igual que esa es una visión, la que estás señalando, Oriol, igualmente monolítica. Es decir, considero que el problema de las autonomías indígenas y de lo que se ha logrado con el ejército, ya no solo el EZLN, sino cómo funcionan las comunidades. Realmente lo que sucede es que hay un gran desconocimiento sobre la ley de mujeres, por ejemplo. Los zapatistas fueron los primeros en tener una ley de mujeres hecha desde las comunidades indígenas, sobre la separación del mando civil y del mando militar dentro de los caracoles. El EZLN no gobierna los caracoles. Sobre todo este tipo de cuestiones creo que hay un gran desconocimiento sobre que tienen un sistema propio de salud, un sistema propio de educación. ¿Y a qué se han dedicado estos años? Pues precisamente a eso. El EZLN no tiene por qué ser el salvador
de todo el mundo, ni de alguna forma vivir lo que en las ciudades nosotros tendríamos que estar haciendo, ¿no? Dicho esto, creo que claro que existe autocrítica y crítica ahí. Lo que pasa es que efectivamente no es tan visible porque hablemos de la correlación de fuerzas. Estás hablando de grupos o de movimientos que de por sí están precarizados por muchas situaciones, porque además la situación en Chiapas con el gobierno de Rutilio Escandón es todo menos favorable. La única vía que se ocurre algunas veces es buscar un apoyo internacional, precisamente porque en la izquierda nacional ese apoyo no existe. Sigue existiendo toda esta idea de Salinas de Gortari y estas cosas que han sido desmentidas ad nauseam y que no tienen como que ningún sentido, ¿no? Entonces no es una resistencia simbólica, hay gente real ahí, hay gente real poniendo el cuerpo. La cuestión de las autonomías en los pueblos originarios ha avanzado mucho. En elecciones, por ejemplo, las comunidades purépechas se sumaron muchas y me parece que es una forma absolutamente respetable y distinta que está señalando que efectivamente el Estado-Nación tiene una genealogía, no es una naturaleza inamovible o digamos inmutable. Tenemos un problema de imaginario político al pensar que es la única. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, el Estado-Nación no es una entidad, es un ensamblaje de instancias totalmente contradictorias entre sí, pero creo que el propósito que lo anima, que es el control total de una población sobre un territorio, es un propósito que eminentemente tiene que ver con algo que va a estar relacionado con muchas cuestiones que yo contemplo como problemáticas, ¿no? Algunos lo ven como absolutamente ineludibles. Yo lo veo problemático desde el inicio en que es una fantasía. Nadie puede tener control total absolutamente sobre nada, ¿no? Empezando por ahí. Pero bueno, en este sentido eso no quiere decir que el carácter de los imaginarios o de las fantasías no tengan consecuencias y materializaciones que pueden ser más o menos punzantes. Aún así, dentro de lo que tú señalas, yo reconozco que en esta inconsistencia del Estado muchas veces hay brechas donde cosas se pueden hacer. Yo no digo que no, para mí no es lo máximo, pero de alguna forma también entiendo que son espacios que pueden ser grietas, que pueden ser abiertas y de alguna manera utilizadas con propósitos distintos y para dar pie a nuevas iniciativas y a nuevos horizontes políticos. Eso también lo considero. Pero sí considero que es importante señalar estas cosas. Es decir, sí, no es que no exista necesariamente la autocrítica, es que de por sí está siendo frágil. Fíjate hasta qué punto. El gobierno tiene una instancia, por ejemplo, dedicada a los pueblos indígenas, que es el INPI, pero no hay interlocución con el CNI. Y el CNI es la instancia de representación más importante de los pueblos originarios, a nivel de composición y a nivel de lo que se ha conseguido con proyectos. Hasta el día de hoy sigue la toma del INPI por parte de la comunidad otomí. Lo que quiero decir es que hay un problema ahí. Y en este sentido hay un problema de interlocución fuerte. Y hablando de correlación de fuerzas, no estamos en el mismo lugar. Unos tienen a su favor las instancias y las instituciones del Estado, otros no. Y están en condiciones mucho más precarias y fragilizadas. Entonces me parece que hay que hacer lecturas desde ahí también. Máximo, ahora has pedido tú la palabra. Sí, yo para plantear una cosa que, o sea, un poco en diálogo también con Oriol, y sí, yo creo que si bien, digamos, uno puede tener la opinión que tiene respecto a lo que se puede hacer desde el Estado, es decir, en términos, pero digamos, al Estado también hay que llegar y el Estado, digamos, que no es el gobierno, estoy entendiendo como ese lugar de poder y desde el cual se puede transformar la realidad. El punto es que si se piensa, digamos, que los mecanismos delegativos electorales son suficientes como para empoderar un proceso de transformación radical. Yo creo que no, o sea, que para que eso suceda se requiere, digamos, una dinámica, digamos, desde abajo, o sea, tiene que haber una ruptura
digamos, cuando se dicen las conciencias, o puede ser, digamos, una ruptura respecto a la experiencia de movilización y de organización desde abajo. Entonces yo me pregunto, o sea, ahí sí hay que hacer autocrítica también. No hay otro polo de izquierda que está, digamos, sosteniendo una dinámica de politización, organización, movilización desde abajo, que según yo es la única forma en la que después, desde el Estado, sí se puede producir una transformación. O sea, digamos, en una interfaz que puede ser delegativo, representativo, pero tiene que haber una interacción entre un momento estatal decisional, digamos, donde lo público cristaliza, pero al mismo tiempo un impulso desde abajo. Yo lo que le cuestiono a Morena, y también en ese sentido sí creo que hay que ser autocríticos, zapatistas, no zapatistas, digamos, socialistas, en el lugar que nos coloquemos, respecto de que tampoco desde abajo se está construyendo una alternativa al proyecto obradorista. Pero el proyecto obradorista es un proyecto que no transita por una idea de acumulación de fuerzas desde abajo, de ruptura desde abajo. Es un proyecto que se resuelve en su ejercicio, digamos, de política pública y en el lugar ejemplar del presidente. Y eso, digamos, históricamente no funciona. O sea, funciona de forma limitada. O sea, incluso aquí hay esa dificultad o no sé, como esa, llamémoslo así, resistencia a pensar los proyectos progresistas latinoamericanos. Algún momento se dijo, cuando se planteó eso desde el gobierno, no, nosotros somos distintos, somos mexicanos. Como decir, no nos confundamos. El proyecto nuestro es original y particular. Mientras que lo que enseñan los proyectos progresistas latinoamericanos son tanto los alcances como los límites de los procesos progresistas. O sea, digo, incluso los alcances que no son despreciables en una lógica, digamos, de que de lo menos peor o de un pasaje en donde el neoliberalismo y las clases dominantes no ejercen de forma sin ningún contrapeso su poder. Pero también son ejemplares en el sentido de que hay límites, si no se produce una transformación abajo, hay límites objetivos que son límites de recambios de gobierno, de desgaste de los presidentes, de justo los límites del ejercicio del poder a nivel estatal frente. Hoy, por ejemplo, se quejan de los medios de comunicación. ¿Dónde está la iniciativa gubernamental para producir una proliferación de medios de comunicación alternativo que le hagan, alternativo, no de gobierno, alternativos, plurales, que le hagan contrapeso a los medios de comunicación que sí son propiedad de los intereses dominantes? O sea, no se puede uno quejar de eso y estar con los de brazos cruzados y no producir una transformación en el país que produzca una dinámica, y solo esa dinámica puede sostener no tanto el exsexenio, sino algo transexenal. O sea, que eso es lo que me preocupa. Uno va viendo, e incluso los gobiernos progresistas latinoamericanos duraron mucho y lograron incluso algún recambio de gobierno. Digo, no siempre bien logrado, pero yo digo, y aquí el horizonte parece mucho más acotado que incluso esas experiencias. Entonces, lo que creo es, sin esta idolatría, como decía Gramsci, pero reconociendo que hay momentos de cristalización estatal, pero eso solo y sí, no asumimos que la pasividad y el acompañamiento pasivo de la sociedad civil o de la sociedad en general y los sectores populares es la condición de la eficacia del ejercicio de gobierno. O sea, ahí creo que hay una falacia, hay un problema, digamos, propiamente de táctico estratégico. En donde además la táctica de incorporar a gente del PRI, del PAN para desactivarlo, se convierte en estrategia, se convierte en la esencia. Morena primero decía, López Obrador desde que fue presidente del PRD usó esa técnica para ganar gobernatura. Decimos, vamos a desactivar, nos llevamos grupos de dirigentes del PRI en particular, más que del PAN en ese sentido, en esa época. Pero después eso se convierte en, digamos, puede ser una táctica, pero si se convierte en una estrategia, se pierde, digamos, se desperfila completamente el proyecto. Y eso es un poco lo que aparece que está ocurriendo. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Más allá de un corte de caja, ¿cuál es la tendencia que estamos viviendo? ¿Es una tendencia, llamémosla así, progresiva, de dinamización del proyecto, de aceleración, de movilización, de radicalización, o es incluso un proceso que está involucionando muy rápidamente? Eso es lo que me preocupa. Démosle la palabra a Kurt ahora en esta ronda. Kurt, tú hablabas también de esa convocatoria morena y a partir de todo este debate, ¿no? ¿Cómo te instalas? Bueno, estoy muy de acuerdo que Moreno tiene el reto enfrente. A mí me gustaría ver que Morena encuentre una manera de escoger y postular candidatos muy diferente de lo que ha hecho ahora, ¿no? Supuestamente había encuestas, pero sabemos que las encuestas es la peor manera de escoger candidatos. Y además las encuestas siempre terminan premiando a los que ya son mejor conocidos.
en lugar de pues, hacer lo que un partido debe hacer, que es dar un espacio para nuevos cuadros jóvenes y personas que surgen desde base, sino que no formen parte de chapulines de otros partidos o partes que formen parte, personas que formen parte de este mismo cuadro de nombres de siempre. A mí me gustaría ver que Morena se abra elecciones primarias abiertas no solamente a los del partido, sino al público en general. Sería una manera, no la única, pero una manera de que hubiera algún tipo de contacto y comunicación entre el público en general y el partido. Eso obviamente es difícil de organizar, es caro, Morena recibe mucho dinero del gobierno, ¿no? Y tomando en cuenta qué pasó con la elección la decisión de quién iba a ser presidente del partido, lo veo muy poco factible en el corto plazo, pero tienen que ir hacia algo así, sin que una facción u otra vaya quejándose al tribunal para que el tribunal entre y resuelva los problemas internos del partido. Es un asunto complicado. Vemos cómo es que un partido supuestamente de centro izquierda puede terminar siendo el peor enemigo de la izquierda. Lo vimos con los laboristas en Gran Bretaña, que terminaron incluso saboteando la campaña de su propio candidato Jeremy Corbyn en 2017. Hay una larga historia ahí de partidos supuestamente de centro izquierda que terminan siendo muy el enemigo del movimiento y no queremos ver eso. Desde el lado de local, los estados, pues aquí en Oaxaca, Morena logró legalizar el aborto en 2019. ¿no? Me gustaría ver más iniciativas de esto desde los estados, ahora que Morena va a estar gobernando 19 estados en lugar de 6, 18, 19 estados. A mí me gustaría ver Morena mucho más activo en asuntos a nivel local, que es donde tienen mucho más contacto directo con la gente. ¿no? Por ejemplo, los inquilinos, ¿no? Que fueron muy castigados por la pandemia, ¿no? Los que, pues yo incluido, que los que rentamos, ¿no? Aquí no hay nada que impida que los caseros de la noche a la mañana doblen, multipliquen una renta. Los caseros no pagan ISR en lo que cobren de renta. Y vimos mucha gente muy castigada por eso a lo largo de la pandemia, ¿no? Ahora que Morena va a estar gobernando en muchos más municipios y en muchos más estados, toca al partido y toca pues, a la gente que pues dialoga, interactúa con el partido, ¿no? Desde otros sectores, tomar acción en esos tipos de cosas, rentas, ¿no? Muchas cosas así que no son las cosas más vistosas a nivel nacional, pero donde la gente resiente mucho más cercanamente la actividad o no del partido, ¿no? El asunto del agua en esos años va a volverse absolutamente crítico, ¿no? Y no veo desde el gobierno federal desde ahora pues una política en ese sentido, en absoluto, en el sentido de que hay sequía en la mitad del país. La Ciudad de México es una de las ciudades de Ciudad Cero, donde está por escasear el agua. Es difícil encontrar un río fuera de la franja del Atlántico y Tabasco, Chiapas, ¿no? La parte donde sí llueve mucho. Es difícil encontrar ahora un río o un lago que no se esté secando o no esté totalmente contaminado, ¿no? Incluso aquí en Oaxaca, ciudad UNESCO, ciudad, ¿no? de patrimonio mundial, los ríos es drenaje abierto. Son esos asuntos locales y muy precisos donde Morena tiene que estar muy activo si es que quiere seguir aumentando su poder a nivel territorial. Eso es por un lado, ¿no? Luego hay que ver el asunto de relaciones con los Estados Unidos, sobre todo con el asunto de la guerra contra las drogas, que no hemos tocado hasta ahora, ¿no? El obradorismo entra en 2018 después de 12 años de una supuesta guerra contra las drogas que produjo la muerte depende de cómo se cuenta, pero 100, 200 mil o más directo o indirectamente, ¿no? Esto con el apoyo de Estados Unidos a través de armamentos, a través del Plan Mérida, ¿no? A través de estos tipos de operativos como Rápido y Furioso, ¿no?
Entonces, el asunto de la violencia, que ha sido un gran reto que no ha disminuido mucho, tiene que pasar también por la manera de manejar la política exterior, ¿no? Obrador ha optado por una Guardia Nacional que, pues, incluso a nivel constitucional ha hecho que los militares asumen poderes de la policía, supuestamente de manera temporal. Vemos un ejército ahora con todo un ala de proyectos de construcción. Supuestamente todo esto del ejército va a ser temporal, 5 años, luego regresan a sus cuarteles. Pero no vemos ahora 3 años después de eso que haya habido un gran cambio en esta dinámica. Entonces, lo que sí hemos visto es una legalización de la marihuana, ¿no? Por este fallo de la Corte Suprema. Pero la visión tiene que ir mucho más allá. Tiene que ir mucho más allá. Yo creo que México tiene que forzosamente pensar en algún tipo de solución tipo Portugal, de una legalización mucho más amplia de las drogas y replicar a nivel Estado lo que, pues, al menos en teoría están haciendo a nivel federal, que es una amnistía para personas que fueron encarcelados para posesión o venta en menoreo de drogas, amnistía para mujeres que fueron encarceladas por abortar, y ahora sí empujar a favor de la descriminalización del aborto a nivel nacional, ¿no? Y también prisioneros políticos, personas indígenas que fueron encarcelados sin siquiera tener la posibilidad de tener un traductor en sus procesos. Todas esas personas que abultan los cárceles en todos los estados, porque la mayoría de los crímenes son castigados a nivel estado, y a veces pasan años ahí, pues porque no son de los que puedan ampararse de la noche a la mañana, como los grandes poderes que se ampararon contra la ley de hidrocarburos y otras cosas, ¿no? Y pasan años ahí sin siquiera llegar a un proceso. Y ahí están, ¿no? Llenando las cárceles a lo largo del país. Entonces, si Morena quiere mostrar resultados, tiene que empezar mostrando resultados desde el asunto de las cárceles. Ya, pues, vemos que las cárceles privadas es otro problema que empezó desde el calderonismo que quieren ir quitando. Pero una vez que tienes cárceles privados, quieren ganar su dinero con eso, entonces siempre encuentran más maneras de ir llenando esas cárceles. Entonces tenemos que ir revisionando primero el estado carcelario, ¿no? Que sigue más o menos igual, y el estado militarizado, y esto repensando una relación con los Estados Unidos, con un presidente Biden, que pues su manera de ver América Latina, pues él fue el arquitecto del Plan Colombia, ¿no? Y vemos lo que hizo el Plan Colombia a ese país, ¿no? En cuanto a desplazados, muertes, etcétera. Y ahora vemos la reacción popular en Colombia contra eso. Ahora la administración Biden quiere dar más dinero a Centroamérica, pero siempre es dinero que termina yendo a cuerpos policíacos, a cuerpos de seguridad, reforzando gobiernos criminales como el de Hernández ahora. En Honduras, ¿no? Entonces hay algo muy importante ahí que va desde lo local hasta este asunto de relaciones extranjeras. Si México quiere ver un cambio muy importante en cosas como la violencia, ¿no? Y pues me temo que pues con Biden y Harris, que van a replicar las mismas políticas de siempre, hay también mucho trabajo por hacer ahí también. Pues una última ronda. Yo me quedaría con una cosa que tiene que ver con la oposición de clase en la que estuvieron más o menos de acuerdo, ¿no? Es decir, que aquí se produce una oposición de clase. Decía Máximo que desde la derecha, ¿no? Decía Máximo, el discurso de la derecha está produciendo una reacción que de alguna manera acuerpa porque dices, con eso no me reconozco y no soy parte de eso. Yo creo que eso por una parte, pero por otra parte también decir,
Bueno, finalmente aquí queda claro, yo supongo que también hay condiciones más favorables o no para la lucha o para la resistencia, más o menos favorables, ¿no? La caricatura decía Senia que hace la derecha del obradorismo pintándolo como, y de Andrés Manuel como un dictador, es una caricatura para todos los que desde la izquierda sabemos lo que ha sido, ¿no? Un gobierno represor en este país, un gobierno que ha participado de la muerte, un gobierno que ha participado activamente, ¿no?, en la persecución de la oposición durante décadas. Entonces no deja de ser una caricatura ciertamente. Entonces, preguntarles pues, digamos, por esas condiciones favorables y por esa oposición de clase, puesto que de alguna manera también hay otros muchos espacios en los que esto se está debatiendo. O sea, finalmente el asunto o no, por ejemplo, ¿no?, de toda la reforma o las posibilidades que se habrían abierto y que se estaban ahí poniendo sobre las cuestiones relacionadas con un sindicalismo ya no corporativo, ¿no? La posibilidad de que hubiera sindicatos autónomos que se autoorganizaran, que digamos, se estaba trabajando, se estaba operando en ella, ¿no? Las leyes también que estaban tratando de detener toda la maquinaria de la subcontratación laboral, toda la maquinaria, digamos, que ha venido operando durante décadas en este país y que han afectado a la mayoría de los desplazados, de los desposeídos de este país, que es en el terreno laboral, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo profundizar eso? Ciertamente cuando lo que se ven son oposiciones que frenan también la movilización. En el caso de las mujeres, el caso de las movilizaciones de las mujeres no solo escandaliza, bueno, porque muestra el conservadurismo de Andrés Manuel en tanto figura individual y sus creencias y lo que él piensa o opina, sino el hecho un poco de lo que decía Máximo, ¿no? Como una fuerza social tan potente, digamos, se le frena en lugar de que se le potencie, se le active, se le usen esas fuerzas para llevar adelante un montón de otras cosas que serían altamente favorables. Entonces, digamos, esa oposición de clase y ese futuro para dentro de 3 años, porque finalmente, insisto, yo creo que hay condiciones más favorables para la lucha y menos favorables para la lucha. Y entonces entender que qué va a pasar en 3 años, cómo se va a recomponer esa derecha, cómo se va a articular. Entonces, un poco llevarlos para allá, pensar en lo que sigue y pues lo que ustedes consideran. Siguiendo un poco la lógica del orden que se dio hace un momento, quizá o moverla un poquito, no sé, empezar por Senia y así los voy moviendo. Bueno, pues yo creo que tal y como lo planteas, la oportunidad o donde habría, es un periodo muy convulso y las convulsiones dan pie a muchas cosas, ¿no? Pero ciertamente no está fácil. O sea, sí creo que hay un problema en la idea de esta centralización del poder y de este intento de controlar los movimientos y las manifestaciones ciudadanas. Porque yo creo que eso sí existe y que es un hecho y que tiene que ver precisamente con esto que tú señalabas. En lugar de incentivar, parece que hay como un conflicto entre si incentivo eso se puede salir de control y en este sentido pues no lo quiero incentivar, sino de alguna forma tenerlo como algo que yo puedo decidir cuando el famoso soltar el tigre, cuando suelto el tigre y cuando de plano no. Entonces me parece que eso al nivel de movimientos sociales está siendo sumamente duro y difícil, porque digamos que antes, no es que antes estuviera fácil, ¿no? Pero antes toda la gente que votó por Morena, o mucha gente afín a Morena, estaba del otro lado, es decir, estaba del otro lado en la calle, en los movimientos sociales, protestando contra el gobierno, ¿no? Y ahora resulta que mucha de esa gente está en el gobierno y entiende bajo su lógica que de alguna forma esta manera de referirse o de tratar de institucionalizar la protesta social, tratarla de amparar bajo el paraguas de Morena y que de alguna manera todo caiga bajo su agenda o bajo su cálculo, o que si no simplemente se ha ninguneado, se ha invisibilizado o se ha ridiculizado, pues de alguna forma forma parte como de la dinámica natural, entre comillas, de la política. Entonces creo que eso es un problema no solo para los movimientos sociales, sino para la misma Morena y para el mismo gobierno, que necesitan elementos de retroalimentación que vengan de afuera y porque además ni siquiera hay buenas bases que permitan la perpetuación o la continuidad de un proyecto si efectivamente no hay gente de manera autónoma haciéndose cargo de ese proyecto y teniendo agenda propia, una agenda que no necesariamente tiene que ser o ir directamente con los lineamientos del Estado o del gobierno en el poder,
ni tampoco reaccionar continuamente con base en esos lineamientos. Tienen que tener una agenda propia también, poner cosas sobre la mesa. Y creo que eso es un reto y en estas condiciones está siendo sumamente arduo. Y lo vemos en el uso, por ejemplo, de las consultas. Las consultas son usadas por el gobierno para cuestiones que tienen que ver con agenda del mismo gobierno, pero no hay un incentivo para que la ciudadanía se apropie de esos instrumentos y plantee cosas totalmente distintas. Y, por ejemplo, plantee cosas como queremos nosotros mismos hacernos cargo de nuestra fuente de energía. O sea, ¿por qué todo tiene que pasar por el control del Estado? ¿Por qué no puede haber una autogestión comunitaria de ciertas energías renovables? ¿Por qué eso no puede ser disputado al lobby capitalista? ¿Por qué eso? O sea, todas esas cuestiones se borran de un plumazo. Y a mí me parece que eso es un error, o sea, que digamos, y que va a constituir los pies de barro de todo este gigante frankensteiniano y ecléctico y extraño, que es lo que está sucediendo con Morena, ¿no? O sea, es eso que aparentemente les da un paraguas de seguridad, ese control, esa idea de, bueno, yo suelto el tigre cuando quiero, aquí te armo una consulta, aquí no te la armo. Eso, si sigue así, va a constituir los pies de barro de Morena y su caída estrepitosa en transformarse, en el mejor de los casos, en un partido más, que era efectivamente lo que se trataba de evitar, según tengo entendido. Y la otra cuestión que me parece importante, nada más rápido, es volver a la cuestión de la violencia y de la militarización. No solo la violencia no ha disminuido, sino que a nivel de agresiones, no de candidatos, a nivel de candidatos se asesinaron más en 2018 en el proceso electoral, pero este ha sido el segundo proceso electoral más violento desde el año 2000, después de 2018, y a nivel de agresiones, sí ha habido un incremento de agresiones, me refiero a secuestros, a esto de balacear la casa de los candidatos, todas estas cuestiones, ¿no? Y a nivel de municipios ha aumentado un 19% más la violencia electoral en los municipios con respecto a los registros que tenemos de 2017-2018, lo cual tiene que ver con muchas cosas sobre quiénes son los verdaderos protagonistas en la escena electoral también, que no son necesariamente quienes estamos viendo, sino también otro tipo de intereses y demás, ¿no? Que tienen que ver con estas cuestiones pues, de violencia, de distintas facetas del crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me parece que hay que volver a retomar también esto. Y por último, toda izquierda, como lo he señalado, creo que el reto que tenemos es la de una redistribución real, ya sea una reforma fiscal o ya sea a nivel más articulador con iniciativas de otros lugares, la propuesta de una renta universal básica. Entonces creo que por ahí son lugares por donde podríamos aprovechar estos periodos convulsos para empezar a incentivar todas estas propuestas e iniciativas. Gracias, Zenia. Oriol, para una ronda de cierre. Ay, perdón. Ay, un momento. Estoy ya. Bueno, a mí me gustaría acabar ya no especulando, sino viendo lo poco que yo creo que va a terminar haciéndose. Es decir, yo veo 4 elementos que son los que van a permitir, no los que podrían ser, sino los que van a ser. Y me dejo aquí un tema fundamental, que es la ley de aguas, pendiente de discusión y que es una mina. Ahí sí que es el campo minado absolutamente, ya lo vimos en Chihuahua, donde las concesiones son tan salvajes y tan brutales que literalmente quien desmonte esto, ahí sí que no sé si sobreviva físicamente, porque es impresionante a qué punto la privatización del agua está en todo el país y es un tema grave, mucho más que los temas de energías limpias, que son puros negocios del capitalismo verde. Dicho esto, hay 4 temas fundamentales que van a permitir, creo yo, que quien sea el candidato en el 24, y es otro gran problema también, digamos, sea capaz de mantener un proyecto. Una es el tema del sindicalismo. La coyuntura también con Estados Unidos, el nuevo nacionalismo de Estados Unidos, que ahora México tiene que tener mejores sueldos para que no roben trabajo por el tema de, digamos, de sueldos demasiado bajos. El tema de la ruptura del techo del salario mínimo, que puede ser completa y que va a seguir aumentando, que esto va a permitir que al final del sexenio, cuando menos por primera vez, el sueldo mínimo finalmente rebasando ya la bendita inflación que durante 40 años nos dejó en la lona absolutamente, haya un promedio de sueldos mínimo entre 8,000 y 9,000 pesos. Otra cosa importante, no hablemos de renta básica, se llama pensión universal. Si el plan, obviamente también electoral, que en 2024 en enero tengamos cada mes una pensión de los 65 años, la universal de 3,000 pesos al mes, esto vendría a ser la renta básica posible en México, tal como está en nuestro sistema fiscal. Otra cosa muy importante, subcontratación
contratación, eso va a permitir también más ingresos y básicamente son los elementos más otro fundamental, energéticos baratos. En lo que viene ahora en Europa con la nueva política del capitalismo de choque climático, que aumentarán completamente gasolina, recibos de la luz, y esto va a generar unos chalecos amarillos a una escala inaudita. Finalmente Europa se va a parecer un poco a América Latina, creo, ahí vamos, creo yo. Entonces es fundamental el tema de renegociar contratos del capitalismo verde, de eólica y solar, y el hecho de que la refinación, tanto la de Deer Park como la que se queda en Dos Bocas, permita que la gasolina no suba, aunque quieran los tecnócratas, a 40, 50 pesos y literalmente se quiebren muchas cosas. Esos pocos elementos claves desde el Estado son los que harían viable en gran parte, y sí están más o menos armados para que sean viables. El resto, ahí sí lo dejo, y estoy muy de acuerdo con Máximo. Si desde abajo tampoco hay gente, como esos movimientos que sí me parecen fundamentales en Tamaulipas, que por cierto han acabado con cabeza de vaca, con un Congreso muy distinto, donde no solamente están las élites, finalmente están los regidores obreros de Matamoros. Cosas como estas son pistas de lo que sí puede quedar, pero insisto, también es cierto, en este balance entre lo vertical y lo horizontal, también es cierto, el empuje de abajo de momento no existe, y la única sociedad civil que estamos viendo es la de siempre, fuerte, compacta, en la derecha liberal, en un modelo muy armado por 40 años no pasan en vano. Y las transiciones, acaben bien o mal, generan un poder al margen de quién esté en el gobierno. Pero estos elementos que acabo de mencionar, sindicalismo, fin de la subcontratación, la reforma fiscal de que se cobran impuestos que antes no se cobraban, energéticos baratos, pensión universal y un salario mínimo que llegue más o menos, estoy pensando poniendo de 8,000 o 1,000 pesos, son elementos los únicos que en verdad podrán haber cambiado. Otros pendientes fundamentales que tienen que ver con el agua están pendientes, pero ahí mucho me temo que la correlación de fuerzas es, recuerden, la boquilla, muy complicada y explosiva. Pero estos elementos son los que permitirían, pero Morena es tan capaz de no llegar ni siquiera unida para decidir el candidato en el 24 o aceptar el que decide Obrador, porque esto es lo que va a pasar, decidirá Obrador, que francamente todo esto puede ser revertido, porque digan lo que digan, obviamente la derecha sí no está tan dispuesta, ni mucho menos, a ese plan mínimo, que es un plan casi socialdemócrata. Y acabo, por cierto, en el tema, hay un tema que es Estados Unidos. No somos tampoco no somos no pertenecemos realmente a América Latina. Somos parte, desde hace más de 30 años, de un mercado común con Estados Unidos, y eso es la gran diferencia con el resto del continente. Yo he hablado con empresarios para el libro que hice en 2011 sobre el cártel español, y me decían, para ellos México no es América Latina. Las posibilidades que delimita el nuevo Tratado de Libre Comercio, que no se cuestionó por nadie, son también los límites de un partido en México mucho más acotado de lo que estaría legalmente ningún otro partido desde El Salvador, Argentina. Es un tema para otro día, pero estoy de acuerdo. También si no hay nadie abajo, arriba un día se acaba. Pero el legado mínimo de ese sexenio yo lo veo para ahí. Queda pendiente una reforma fiscal a futuro. Ahora no es el momento, ni en Colombia ni en ninguna parte, porque realmente la crisis ha sido impresionante. Y también el aborto y otros temas que creo que quedarán pendientes para quien quede, a ver si es fuerte o no el próximo sexenio. Pero esos son los elementos con los que yo quería acabar, de que al menos no sea un sexenio en vano. Gracias, Oriol. Kurt, adelante, una ronda de cierre. Estás en silencio, Kurt. Gracias. Sí, a manera de cierre por mi parte, yo creo que el futuro de Morena pasa mucho por tomar esta palabra de soberanía y hacer que sea real y no solamente una palabra en el papel, ¿no? Y eso quiere decir soberanía energética. Hemos visto avances en eso, es soberanía alimenticia. Hemos visto algo de avances con eso, con apoyos al campo, control de precios, algo para intentar hacer reflorecer un campo que fue realmente destrozado por el Tratado de Libre Comercio. Y Oriol tiene toda la razón en afirmar que nuevo tratado, el TEMEC, fue una camisa de fuerzas aceptada voluntariamente por todas las fuerzas políticas en México. Esto, cualquier esfuerzo que intente ser Moreno, por ejemplo, en contra de los bancos, en contra de la minería, van a ir corriendo de inmediato al TEMEC, diciendo, eso es en contra del TEMEC, eso es en contra del TEMEC, eso es en contra del TEMEC. Eso dicho, ¿no? Y si AMLO no está dispuesto a asumir una reforma fiscal que yo veo necesario,
Pues a cierto punto tiene cierta suerte. La economía este año va a crecer entre 5 a 7%. El precio por barril de petróleo está subiendo. Es decir, va a tener cierta margen de maniobra fiscal en estos años, ¿no? Que no tuvo seguramente en el año de pandemia, ¿no? Y va a darle cierta margen de maniobra, aunque no ejecute la reforma fiscal, ¿no? Y creo que otro tema sobre la mesa, además de lo que han mencionado todos hasta ahora, sería la reforma necesaria al seguro social, seguro sanitario, ¿no? Es decir, seguro sanitario para todos, ¿no? Y es decir, real, ¿no? Ese es un país que tiene una fragmentación espantosa. Algunos tienen su IMSS, algunos tienen su ISSSTE, algunos han tenido una serie de programas deficientes desde el Seguro Popular y programas anteriores a esto. Realmente tomar el toro por las cuerdas y hacer una reforma sanitaria para que todos tengan por lo menos un acceso básico, pero importante a todos los servicios de salud, más medicamentos, que siempre quedan fuera, ¿no? En los programas de salud para los pobres, ¿no? Siempre puedes ir al doctor, pero no hay medicamentos. Y esto aunado a los avances que se han hecho en becas, a los avances que se han hecho en pensiones, ¿no? Y la subcontratación que han regulado más o menos, el asunto del salario mínimo, ¿no? Una opción a través del Banco de Bienestar, tener una cuenta bancaria que no está en un banco buitre extranjero. Yo quiero ver el Banco de Bienestar que tenga mucho más fuerza, ¿no? Que no sea nada más un sustituto para los bancos privados, donde los bancos privados no vean ganancia de poner en sucursal, sino que el Banco de Bienestar realmente sea el principio de una opción pública bancaria que termine por pues a mí me gustaría ver una reinauguración de la banca y yo no veo eso nada cercano, ¿no? Pero esto es un tema creo que para otros sexenios. Esto y haciendo real, ¿no? Esta idea que ha sido quimérica por tantos años de una soberanía, sobre todo con este ogro de 1000 kilos de los Estados Unidos encima, haría una oferta muy buena para Morena llegando ya a 2024. Bueno, ya ahorita para cerrar, pero ya antes de que cierre Máximo, ya que estábamos en el pliego petitorio, yo diría además una verdadera reforma educativa que salve la educación de este país, pero te doy la palabra, Máximo. Pues eso iba a decir yo, entonces ya no. Sí, pero yo creo mucho en eso. Creo que, y no solo una reforma educativa, yo creo que hay algo que es como una actitud educativa, digamos, hay que pensar que todo proceso político es un proceso pedagógico también, es un proceso educativo, es un proceso de formación de ciudadanía, de formación de conciencia. O sea, yo creo que ahí se perdió una gran ocasión. Yo creo que ese formato, digamos, paternalista, ese formato vertical, nos hace perder una oportunidad muy grande para romper. Justo esa es parte de la forma de asimilación a la lógica de hacer política, tiene que ver con ese principio. Incluso se dice, bueno, o sea, no solo la reforma educativa con ciertos contenidos, con una estrategia de comunicación, con una estrategia de conformación de autonomía. Ahí no es un autonomismo, ese es un principio como de constitución colectiva y creo que eso se perdió. Incluso de hablar con la verdad. Yo vi ahora termina López-Gatell su periodo. A mí no me parece que la estrategia contra la pandemia no estuvo mala en la substancia, pero también se perdió la oportunidad, sobre todo en un principio, de hablar de otra manera, de hablar más con la verdad, de decir, somos un país con problemas, somos un país que no siempre vamos a salir bien parados, no siempre estamos todos felices. O sea, hay un discurso que no es un discurso educativo, es un típico discurso del poder constituido, es el típico discurso de la verdad confeccionada desde arriba y vertida hacia abajo como un discurso de fe. O sea, de fe en la Constitución desde arriba de la verdad. O sea, yo siento que ahí hay algo, no creo que se pueda, sinceramente creo que ya digamos que los estilos personales de gobernar del presidente, de su entorno, de la forma como se decidió de hacer política, no contemplan esa posibilidad de giro, digamos, ético-político que yo creo que podría ser incluso muy, muy eficaz en convocar a la gente a hacerse cargo y hacerse más responsable. Y aquí pasó una cosa que dijo Senia, que me parece muy importante. O sea, aquí, tenemos un tigre aquí.
El problema es ver cómo se va a manejar si va a ser domesticado o no. O sea, no, digo, México es un país que eventualmente puede explotar, digamos, socialmente desde abajo. El problema es que no sabemos cómo, no sabemos si va a ser un recurso político que el obradorismo se reserva en un momento que se vea acorralado, por ejemplo. O sea, porque ahí sí hay capacidad de convocatoria, no hay que... Digo, estoy especulando, pero lo que quiero decir es que hay algo explosivo que está irresuelto. O se puede ir por la derecha, o puede ser un estallido popular espontáneo, ingobernable. ¿Y ahí qué hace el gobierno? O sea, ¿cómo lo va a contener? O sea, no estoy vaticinando que eso va a ocurrir inexorablemente, pero digamos, el problema es que no se está resolviendo cuestiones de fondo que nos permitirían decir, bueno, o sea, lo que surja desde abajo va a ser algo... digamos, porque eso es también lo que decía Oriol, o sea, finalmente si nos falta algo desde abajo que empuje, que asiente, que vaya acomodando y que lo vaya haciendo desde el lado progresivo. El problema es que si eso no se construye, no se trabaja en ese sentido justo educativo, formativo, no sé, no hay, digamos, una voluntad. El problema es que va a salir, digamos, de forma medio ingobernable, o sea, que lo trate de gobernar la derecha, que sea ingobernable porque sea solo malestar popular, o que sea algo que va a ser al son que toque Morena, porque en un momento se encuentra acorralado. O sea, si la derecha se lanza en un momento, o sea, en América, o sea, yo siempre veo un poco en el espejo latinoamericano, cuando Cristina Kirchner se vio acorralada, convocó, ahí sí hubo movilización, digamos, de respuesta y hubo confrontación. O sea, esos son escenarios que no podemos, o sea, que hemos tenido una elección así muy de ordinaria administración, porque fue muy de ordinaria administración, incluso demasiado de ordinaria administración. Eso es lo que yo cuestionaría. O sea, un proceso electoral debería ser un proceso que sacuda la conciencia de un país. Aquí se hizo un recambio de élite, había 20,000 puestos a disposición, se los disputaron y así quedó. O sea, yo creo que está faltando algo que nos permita dar un salto cualitativo y que ese salto no sea el salto del tigre ingobernable. Yo estoy en favor de las movilizaciones, incluso disruptivas, populares, han permitido cosas importantes en América Latina, pero también han sido problemáticas. Pienso, por ejemplo, en las que sirvieron como antesala de la destitución de Dilma en Brasil. Esas fueron problemáticas, con todo que había una componente popular. Al mismo tiempo hubo movilizaciones en Perú, en Ecuador, en Colombia, muy importantes. O sea, ¿eso está en el horizonte o no está en el horizonte? Lo digo como apertura, sin pretender así hacer el horóscopo, ¿no? O sostener que eso va a ocurrir, pero la acumulación de contradicciones reales y lo que yo me pregunto es, ¿ese gobierno realmente está resolviendo eso? ¿Está haciendo esa tarea bonapartista, digamos, de equilibrio, por el bien de todos? ¿Lo está logrando o no? Y no porque tenga que concederle a la derecha. Estoy pensando que eso se asienta en una sensación desde abajo de que desde las grandes masas populares, que son los que protagonizan en última instancia esas irrupciones, una sensación desde abajo de que se está marchando en términos de unos intereses propios, de digamos, que se alivien ese malestar desde abajo. No estoy seguro que eso esté ocurriendo, de hecho pienso todo lo contrario, y por lo tanto me temo que los escenarios que tenemos enfrente van a ser más sorpresivos y disruptivos de lo que podemos imaginar a la luz de las elecciones que acabamos de presenciar. Pues muchas gracias, Máximo, muchas gracias a los cuatro, Xenia, Kurt, Oriol, Máximo. Pues es muy rico el debate, se puso bueno, además, es un momento de confrontar, porque esa es la otra, ¿no? Desde la izquierda también siempre somos pocos y divididos, entonces nunca producimos espacios en los que confrontemos ideas o son pocos los que intentamos de pronto, ¿no? Empujar y a veces nos funcionan, a veces no nos funcionan, pero este es el momento. Entonces agradecerles mucho, agradecer entonces también a Jacobin Latinoamérica que nos apoyó en la convocatoria de este evento y desde el equipo de la Revista Común darles las gracias. Esperemos que tengamos muchos otros sobre temas mucho más específicos, sería muy interesante, ¿no? Algunos de los que ustedes pusieron en la mesa, irlos abordando, ¿no? En lo particular para seguir pensando en conjunto. Muchas gracias.